vamos a concluir con la predicación del libro de Hebreos, que llevamos ahora en febrero y vamos a hacer un año que estamos predicando el libro de Hebreos. Y hoy queremos concluir, ¿no? José Manuel predicó el domingo pasado y ya nos quedaba 5 o 6 versículos para terminar el libro de Hebreos, un año casi, estudiando esa maravilla, porque es una maravilla, un libro que exalta el nombre de Cristo en todo el tiempo. Y bueno, no voy a dedicarme a predicar de los 5 o 6 versículos que quedaron, sino que voy a hacer una panorámica y vamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13. ¡Wow! Si hemos estado un año predicando 13 capítulos y ahora vamos en una predicación, será una panorámica para que nosotros también podamos recordar un poco de todo lo que nosotros hemos estudiado y hemos visto lo que las maravillas del Señor en este año, ¿no? Lo que Él ha hecho con este pueblo, y como ha dicho nuestro hermano Coldo en la escuela dominical, lo que pasó allí es para hoy también, ¿no? Y lo que pasó aquí con el pueblo hebreo es también para nosotros hoy. Así que vamos a hacer una panorámica sobre todo lo que hemos hablado hasta hoy. Amén. Señor, te entregamos este momento en tus manos, Señor. Dios, esta es tu casa, este es tu pueblo, Señor. Háblanos a nosotros, a Dios, por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Tú eres ese Dios grande y maravilloso. Este libro, Señor, cómo hemos aprendido, Señor, de tu grandeza. Gracias te damos por tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Bendícenos, ayúdame ao Espíritu Santo de Dios que pueda predicar tu palabra como es digno, Señor. Que no use palabras mías, palabras vanas, Señor, sino que tu palabra sea predicada, Dios, y que nuestros oídos sean abiertos, oh Dios, para lo que tú tienes para tu pueblo en esta mañana, Señor. Bendice a la vida de cada uno, oh Dios, que ha llegado hasta aquí, y sé con aquellos que no han podido venir, Señor, pero que puedan ver también a través de YouTube, Señor, la predicación. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermano, así que vamos a dejar nuestra Biblia abierta en el libro de Hebreos, a pesar de que vamos a pasear por la Biblia, por ese libro. Entonces, bueno, yo puedo citar, si queréis, voy citando los capítulos para que podáis acompañar. Así que, hermanos, debemos considerar que la era de los profetas ya pasó. Debemos de tomar esto muy en serio y considerar que la era de los profetas ya es cosa del pasado, ¿no? Entendemos que el último profeta que hubo fue Juan el Bautista. Y hasta allí ya no hay más profetas, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Que entonces Dios no habla? De ninguna manera, ¿verdad? No quiere decir que Dios no habla. Dios sigue hablando hoy, pero no por medio de profetas. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios habla por medio de su palabra. Muchos cristianos, mis queridos hermanos, se equivocan cuando van en busca de personas que se autodenominan profetas. Se autodenominan profetas, incluso apóstoles. Es un error. Pero el respaldo bíblico que encontramos para estas personas que se autodenominan profetas está en Mateo 7:15, cuando Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El propio Señor Jesús hablando de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Así que hoy terminamos el libro de Hebreos. Casi un año disfrutando de este libro, de la exaltación que hemos visto de nuestro Señor Jesús. Y para terminar este libro, vamos a empezar en el capítulo 1, a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Amén. Así que, mis queridos, si buscamos leer la Biblia con diligencia, escucharemos la voz de Dios. Amén. Leemos la Biblia y escucharemos la voz de Dios. Es una pasada. No sé si habéis tenido esta experiencia. Toda la Biblia es la voz de Dios. Pero a veces hay momentos tan puntuales que Dios te habla así directamente al corazón y tú abres la palabra y dices, wow, Dios me está hablando. Es una experiencia extraordinaria cuando Dios habla a nuestro corazón. Muchos cristianos no escuchan la voz de Dios, no escuchan la voz del Señor, porque sus oídos van directamente a las voces proféticas. Hoy día hay muchos en las redes, ¿no? En YouTube hay muchas profetas y muchos profetas, hombres y mujeres. Pero Jesucristo es quien nos habla hoy, según el texto que acabamos de leer, es Él. Dice el texto que ya Él habló por medio de profetas antes, pero ahora habla por medio de su Hijo. Amén. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, que no sea que nos deslicemos. Jesús está por encima, mis queridos, de todo lo creado. Jesús es superior a todo. Es Él quien tiene la última palabra. ¿Lo crees esto? Es Jesús el que tiene la última palabra. ¿Lo crees? Por supuesto que nosotros así lo creemos, hermanos. Pero debemos ser diligentes. Hebreos 13:1, a partir del 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, nosotros, según el texto que estamos leyendo, somos participantes del llamamiento celestial. Gloria a Dios por eso. Somos participantes del llamamiento celestial. Dios, mis queridos, está reuniendo a su pueblo. ¿Lo crees? Dios está reuniendo a su pueblo. Él vendrá por nosotros. Así que no perdamos de vista la cruz de Jesús. No perdamos de vista a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Porque Él está reuniendo a su pueblo. Aquí estamos en Jódio, esta iglesia pequeña. Pero podéis imaginar como nosotros, cuántas iglesias pequeñas como nosotros que están desparramadas por el mundo, y iglesias grandes también. El Señor está reuniendo a su pueblo. Hebreos 13, a partir del 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, la desobediencia separó a aquella generación de Dios. Y el no hacer caso a las escrituras, a la palabra de Dios, nos hace separar de Él.
En vez de pensar, hermanos, solamente en nosotros, en nuestra vida, en nuestras cosas, pensamos en lo que Dios tiene para nosotros. Hagamos caso a la palabra de Dios. Hagamos pruebas de Dios en nuestras vidas y vamos a ver lo que Dios hace por nosotros. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No endurezcáis vuestros corazones, mis queridos, a causa del pecado. Es decir, no os acostumbréis con el pecado, porque a veces cuando hay una exhortación sobre determinado pecado, igual te afecta a ti, te sientes mal, porque la palabra de Dios te está poniendo en evidencia. Pero la iglesia no lo sabe, mi querido, es solo entre tú y Dios. Pero haga caso a lo que Dios está hablando, para que tenga una vida santa, limpia, delante de Dios. Acepta la corrección de Dios. Acepta la corrección, la palabra de Dios. Hoy podemos acercarnos delante del trono de gracia, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizás algunos tienen miedo de acercar ante el trono de gracia por causa de su vida personal. Personas tienen miedo por causa del pecado, por causa de su vida personal. Pero, ¿crees que Jesús no te conoce? Jesús te conoce. Él sabe de tu vida, Él sabe todo de ti. No pienses que Él no te conoce. Así que acércate ante el trono de gracia. Arrepiéntete, pide perdón. Es lo único que Él está esperando de ti, porque Él ya te conoce. Él murió en aquella cruz por ti y por mí. Sabiendo cómo nosotros somos, aún así, Él murió por nosotros. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote y ahora podemos entrar confiadamente. Ya no hay velo, ya no necesitamos un sacerdote más que intercede por nosotros. Cristo ya cumplió con ese papel. Ahora tenemos libre acceso al Padre. Pero muchos, hermanos, se han hecho tardos en oír. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Uso de la palabra, para tener bien ejercitado el conocimiento del bien y del mal. Debemos ser maduros, mis queridos, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Dice el salmista, en el Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que alumbra nuestra vida, es la palabra de Dios, es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Ya sabemos que la lámpara alumbra cerquita, la palabra de Dios es para cerquita, pero que también es luz para la eternidad. Amén. Cuando de verdad conseguimos pasar por dentro de la palabra de Dios, pasar por dentro, siempre va a haber un antes y un después. ¿No es así? Todos aquellos que antes nosotros no conocíamos la palabra de Dios, éramos una persona. Pero cuando nosotros hemos conocido, hemos pasado por medio de la palabra de Dios, somos otras personas.
Es algo magnífico. Tenemos el mismo cuerpo, la misma característica, pero somos otras personas. Ahora pensamos diferente, ¿no es así? Cuando pasamos por la palabra nos cambia. No somos ya las mismas personas. Siempre va a haber un antes y un después. Pero solamente cada uno de nosotros sabemos quiénes éramos antes. Eso es difícil explicar. Pero nosotros sí sabemos cómo éramos antes. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos dentro que no hemos sacado para afuera? Por vergüenza, quizás. Nosotros sabemos quiénes éramos y dónde estábamos y dónde estamos hoy y cómo somos hoy. Solamente nosotros sabemos esto. Y Dios, por supuesto. Y eso fue por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Hebreos 6, a partir del 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, tenemos una respuesta que me gustaría leer en Efesios 4, a partir del versículo 30, que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez salvos, mis queridos, salvo para siempre. Ahora hay transformación, por supuesto, en nuestras vidas, ¿no? Una vez salvos, la salvación no se pierde, mis queridos. Nosotros no crucificamos a Cristo todos los días. Él hizo un sacrificio por nosotros. 6, a partir del 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero eso es para nosotros, hermanos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Él está diciendo que aunque está corrigiendo, reprochando errores, animando a la gente, está hablando a los salvos. Es verdad que a veces nos da un poco, yo digo, Señor, estoy hablando a tu iglesia, y a veces tengo que exhortar de una manera que me duele a mí, pero que tengo que exhortar porque dice la palabra. Pero es que debemos de hacer de esta manera porque Dios nos ama y por eso nos exhorta, nos cuida. Él dice, en cuanto a vosotros, ¿no? Él dice, aunque hablamos así, o sea que aunque esté hablando áspero a veces, pero es para nuestro bien. Es la corrección de Dios para nosotros y debemos recibirla. Aunque nos duela, debemos recibir la exhortación de la palabra de Dios. El autor de Hebreos está hablando a los santos. Es duro, de verdad que a veces a mí me duele también. Pero es mejor hablar palabra dura, bíblica, para que nadie se pierda, para que nadie sufra, a pesar de que, aunque queremos, no podemos acaparar, ¿no? Hay gente que tiene que pasar por el dolor y por el sufrimiento, porque hace caso omiso a la palabra de Dios, ¿no? Pero la palabra de Dios nos exhorta.
nosotros tenemos al sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote en el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Lo que pasa es que la ofrenda del Señor fue santa, inmaculada. No fue como la ofrenda de los sumos sacerdotes de antes, perecedera. Aquí estamos hablando de una ofrenda perfecta que cubrió todo el pecado. 9 a partir del 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, atento a esto, hermanos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Ven? Nuestro Señor vendrá por nosotros y también por nuestras familias, por aquellos que ya no están con nosotros, que ya se han muerto, se han partido ya, ¿no?, a la presencia de Dios. Él vendrá por nosotros. Y qué bello es esta esperanza que tenemos, ¿no?, de que el Señor viene por nosotros, que el Señor viene por nuestros seres queridos también, aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esto. Amén. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Hebreos 10 a partir del 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, solamente por la fe en el Señor Jesucristo lograremos la victoria. Ya no hay sacrificio, todo es por la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11, 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Creemos así? Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. Nosotros no vemos, pero sabemos que el Espíritu Santo pasea por el medio de su pueblo. ¿No es así? Sabemos por la fe que Cristo Jesús nos cuida, está en medio de nosotros. Amén. 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo el que se ve fue hecho de lo que no se veía, hermano. Qué precioso es. Por la fe creemos que por la palabra de Dios el universo fue creado. ¿No es así? Es así como creemos. Por la fe creemos que el hombre fue hecho del barro. Dios lo hizo. ¿No es así? ¿No es así que creemos? Todo fue creado solamente por la palabra de Dios. Capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios. Hermanos, cuando nosotros pensamos que estamos pasando por pruebas, por dificultades, debemos poner nuestros ojos en Cristo. Él sí padeció, Él sí sufrió por nosotros. Pero nosotros siempre le tenemos, echamos mano de Él. No desmayemos, hermanos, no desmayemos. La caminata cristiana no es fácil. Cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome tu cruz y sígueme, ¿no? Son nuestros problemas. Él no ha dicho que iba a ser fácil, pero Él ha dicho que nuestra carga sería ligera, que nos iba a ayudar en los momentos en que nosotros pensábamos que era imposible, que Él iba a estar presente. Y Él está presente. ¿Lo crees? Siempre está presente. Todo sacrificio lo hizo Jesús en la cruz por nosotros. Así que, mis queridos, cuando pasamos por algún tipo de situación complicada, recordemos esto. Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Ánimo, ten ánimo. Tenga fe. Crea de verdad. ¿Por qué será que nosotros solo creemos cuando, de hecho, echamos mano del Señor ya cuando la cosa está complicadísima? Primero intentamos hacer todo por nuestra cuenta y cuando ya vemos que no podemos más, es como ha dicho Coldo en la escuela dominical, ¿no? Cuando ya no podemos más, hemos hecho todo lo que hemos querido y cuando ya la cosa ya no hay vuelta, no hay cómo, ahí nos acordamos del Señor. Y Él es tan misericordioso que Él va y nos coge y nos levanta otra vez. Él nos perdona. A veces cosas que difíciles para nosotros perdonar al prójimo. Sin embargo, el Señor, mira, este hijito mío, perdón, mejor no reír. 13, vamos al capítulo 13. Versículo 20 dice, ya cuando estaba terminando, el autor del libro hace una despedida tan preciosa. De hecho, he pedido a los de la alabanza para que cantásemos después de la predicación. Vamos a cantar una canción preciosa para cerrar el libro. Él dice, a partir del versículo 20,
Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y le hace casi esta oración para despedir, y es tan interesante que le hace, y pensamos que ya está terminado, y entonces él vuelve otra vez. Y dice, os ruego, sigue exhortando, ¿no? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Qué precioso. Él dice que nos ha escrito brevemente todo lo que él ha dicho en este libro. Que soportemos, pues os he escrito brevemente. Imaginaos, ¿eh? Si realmente él hubiese tenido el tiempo de escribir toda la exhortación que él ha querido hacer y animar a ese pueblo. Recordemos que ese pueblo estaba disperso, estaba sufrido, perseguido, había ya desanimado, y ahora él está animando a que reavivan las llamas, reavivan la fe, y que soporten la exhortación del Señor. Y sigue, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Entonces, aquí nosotros vemos la situación compleja, complicada que ellos también estaban viviendo, ¿no? Habla de Timoteo, que ahora está en libertad. Y sigue, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea a todos vosotros. Amén. Así terminamos el libro de Hebreos, que fue de verdad una pasada. Fue un viaje maravilloso, de verdad. Porque una cosa es que leemos y tal, pero cuando nosotros empezamos a estudiar y hacer una predicación secuencial como se ha hecho de este libro, fue precioso. Esperamos que hayamos crecido por medio de las predicaciones del libro de Hebreos. Amén, hermanos.